Amado Dios, te agradecemos, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de poder aprender tu palabra, de poder escucharla. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor. Te pedimos que nos transmitas a través de lo que vamos a escuchar de tu palabra. Nos transmitas a cada uno de nosotros, Señor, verdad. Verdad de palabra de vida, Señor. Palabra que realmente trae, Señor, en nosotros una esperanza, Señor. Te pedimos eso, Señor. Contágianos con tu palabra. Haz que tu palabra tenga vida en nosotros, Señor. Al oírla, Señor, podamos tratar de igualarnos, Señor, de imitar, Señor, lo que está pasando en tu palabra. Te pido eso, Señor. Te doy gracias por todos los que han venido esta mañana aquí a este lugar. Gracias por sus vidas, amado Dios. Gracias por cada uno de ellos, Señor. En tu nombre, precioso Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, vayamos a nuestras Biblias. Ok. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Búsquenlo por favor en sus Biblias. Vamos a leer juntos la palabra, amén. Sé que tenemos acá también en la pantalla, pero es importante que traigas tu Biblia, que traigas, que subrayes en tu Biblia, que hagas anotes de blocs de nota, donde puedes especificar, conceptualizar o agregar información que tal vez no conoces, que no está en la palabra. Así que sería importante, te animo a eso, ¿no? Para otras oportunidades, amén. Ok. Entonces Lucas 19, 1 al 10. Voy a leer lo que dice acá de manera corrida y luego vamos a ir hablando un poco y analizando qué es lo que está pasando aquí. Vamos a leer juntos entonces. Versículo 1 dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces vamos a ir viendo qué es de qué se trata este relato que nos muestra el escritor Lucas, el apóstol Lucas, para entender un principio para nosotros, de seguir a Cristo. Estamos hablando acá, seguir a Jesús, amén. Seguir a Jesús. Dile al que está a tu lado: tú tienes que seguir a Jesús. Amén, tienes que seguir a Jesús. Y aquí hay un ejemplo justamente de eso. Leamos el versículo 1 ahora con más atención, con mucho más enfoque. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Entonces dice el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó. La primera cosa que vemos aquí es que Jesús, ¿en dónde se encuentra Jesús? ¿En dónde? Jericó. ¿Cuántos conocen Jericó?
¿Qué sabes de Jericó? ¿Qué sabes de Jericó? Es una ciudad antigua, muy antigua, porque viene desde la época de Moisés, viene desde la conquista de la tierra prometida. ¿Recuerdan a Josué dando vueltas por los muros de Jericó para conquistar este lugar? Esto era Jericó. Es una ciudad muy antigua. Pero como era antigua, queridos, era una ciudad próspera. Era una ciudad rica, una ciudad productiva. Se dice que este lugar, por ejemplo, era el lugar donde se acostumbraba a hacer los mejores bálsamos, los mejores perfumes salían de Jericó. ¿Recuerdan a esta mujer que rompió un lavastro? ¿No? Y que secó con sus cabellos al Señor. Algunos proponen y dicen que posiblemente este perfume venía de Jericó. ¿Por qué? Porque ahí se cosechaban las mejores flores en Jericó, de todo tipo de flores. Era un jardín hermoso, por eso la mayoría de los millonarios o ricos habitaban Jericó para descansar. Era un lugar de mucho turismo, la gente llegaba a este lugar. Entonces era realmente pero muy rico este lugar, muy próspero esta tierra. Y como era próspero, obviamente la gente que vivía en este lugar era más pudiente, más de tener dinero. Quiero que tomen en cuenta este elemento que es importante. Pero también la Biblia nos dice algo en el versículo 1. Dice que Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús allá en Jericó? ¿Qué dice verso 1? Iba pasando por la ciudad. Es decir, Jesús no tenía la intención de quedarse ahí, sino estaba de paso. Si leemos la Biblia y el contexto, nos damos cuenta que lo que Jesús ¿a dónde se está dirigiendo Jesús? Es a Jerusalén. Observa luego que sigue, Él va a ir a Jerusalén, luego vemos ahí la entrada triunfal en Jerusalén, donde lo reciben con palmas y todo esto, y posteriormente el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿a dónde estaba yendo Él? Él sabía a dónde se dirigía, estaba yendo al sacrificio, estaba yendo al Calvario. Pero quiero que tomes en cuenta algo, que esta oportunidad de pasar por Jericó no se iba a volver a repetir, porque Jesús ya no iba a estar nuevamente con la disponibilidad. Él sabía que iba a ser arrestado en Jerusalén. Entonces es la última vez que Él está pasando por una ciudad. Pero en esta ciudad dice la palabra que hay un hombre, y a este hombre, versículo 2 lo menciona, porque dice: y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Qué nombre, ¿no? Zaqueo, porque le daba honor a su nombre, parece. Zaqueo. Y este varón, Zaqueo, dice, ¿qué era? Jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos. Hemos hablado de Mateo, ¿se acuerdan? Hemos hablado de Mateo. ¿Y Mateo qué era? Era cobrador de impuestos. Y siendo cobrador de impuestos, hemos dicho que él tenía mala reputación. ¿Por qué? Porque era un ciudadano judío cobrando impuestos a sus compatriotas a favor del imperio romano, porque a veces eran abusivos, porque eran ladrones, estafadores, así que eran mal vistos estos cobradores de impuestos. Pero Zaqueo todavía mucho más era mal visto, porque él no solamente era cobrador, sino era el jefe de cobrador de impuestos. ¿Y qué significa jefe? Que él tenía a su mando un grupo, un distrito de cobradores de impuestos. A él le rendían cuentas. Él estaba como superior. Entonces imagínate, a ver, pensemos un poquito de lo que decía al principio. Si Jericó era una ciudad próspera, era una ciudad rica, de mucho comercio, pudiente, ¿cómo crees que iba a ser la recaudación de este lugar?
en cuanto a impuestos? Muchísimo. Ahora estamos peleando con el pacto fiscal, ¿no ve? Claro, quieren censarnos para rebanarnos lo que nos toca. ¿Tú sabías que por si acaso uno de los propósitos del censo es la distribución de la riqueza, de los impuestos? Y si hay menos pobladores, ¿qué tienen que hacer? Recortar el presupuesto. Esto pasaba también en el Imperio Romano, pero Jericó era una ciudad próspera, y por eso la palabra añade y dice acá en el versículo 2 al final, que este varón llamado Zaqueo era rico. Dile al que está rico. Era rico, pero no era rico simplemente porque él era una persona que había recaudado impuestos y ganaba bien y le pagaban bien. No era rico solo por eso, sino él sabía sus mañas para enriquecerse, ¿no ve? Por eso se llamaba Zaqueo. No, es su nombre, le daba honor a su nombre. Él sabía cómo quitarle al pueblo, cómo quitarle a los comerciantes que ahí estaban produciendo, estaban vendiendo y comprando. Él sabía a quiénes pedirles más, a quiénes pedirles menos, pero él era un estafador, pero era un estafador con mayúscula. ¿No ve? No era de esos que estaban como Mateo ahí abajo. No, este era realmente vivo. Vivo era. Y por eso se había enriquecido. Y era millonario, era rico en dinero. ¿Estamos entendiendo? Amén. Imagínate. Ahora, cualquiera que estuviera en este lugar de Zaqueo diría, wow, yo quiero ser Zaqueo. Tal vez no en el sentido de cómo había conseguido la plata, pero tal vez en el sentido de quiero tener lo mismo que Zaqueo. Quiero ser rico. Quiero tener plata siempre en mi bolsillo. Quiero tener esa libertad de comprarme cosas, no sé, de tener lo que ambiciona mis ojos, ¿no ve? Quiero tener dinero. Pero te cuento algo. A pesar de que tenía dinero, a pesar de que Zaqueo era rico, él estaba buscando algo. Amén. Dile al que está a tu lado, la riqueza no te va a llenar, dile. Va a llenar tu bolsillo, pero no tu corazón. Ojo, amén. No te va a llenar. Y Zaqueo estaba buscando algo. Por eso dice el versículo 3, si avanzamos al versículo 3, a pesar de que Zaqueo estaba en la cúspide de su profesión, en lo alto de su vida, tenía dinero, tenía plata, tenía muchas cosas, dice el verso 3, que procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Ojo que hay dos cosas importantes aquí. La primera es la palabra procuraba. La palabra procuraba, si la traducimos un poco mejor, está hablando del deseo de buscar algo, el deseo de querer algo. Entonces, algo realmente se despertó en Zaqueo. Esa mañana él se enteró que Jesús seguramente iba a pasar por ahí. Tal vez él escuchó acerca de Jesucristo, escuchó de los milagros, escuchó las cosas que él estaba haciendo. Pero no solamente eso, sino tal vez le reportaron, siendo el jefe, le reportaron de que habían publicanos que se estaban convirtiendo. Porque Mateo era su colega, ¿o no? Era también un cobrador de impuestos. Y en los rubros nos conocemos, ¿no ve? ¿Cómo es? Los que trabajan en los rubros, empiezas a conocer gente de tu rubro. Yo creo que acá Zaqueo y Mateo, cuando se encontraron, vos, ¿no ve? Yo te conozco a ti, yo te daba a ti dinero. Posiblemente. Aunque la Biblia no nos dice eso, pero podía ser posible, ¿te das cuenta? Pero sabes que a pesar de esa realidad que tenía Zaqueo, él deseaba con muchas ansias poder ver a Jesús. Y mira, él no deseaba conocer, él no deseaba estar, él deseaba ver a Jesús, nada más. Solo eso quería, solo quería verlo a él, ver y decir, wow, ¿por qué quería solo verlo?
porque él pensaba dentro de sí que no era digno de él. Él decía dentro de sí, no, él no va a querer estar conmigo. Yo no solo soy como Mateo, yo soy peor que Mateo. Tal vez 10 veces peor que Mateo. Yo no creo que el Señor quiere estar conmigo. Este pensamiento había en el corazón de Zaqueo. Yo simplemente quiero verlo. Amén. Quiero verlo, nada más. Esto era lo que encendía su corazón y lo que le llevaba justamente a buscar. Pero aquí hay algo interesante. Para nosotros, digo, ¿no? Hay algo importante para nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mira al que está a tu lado, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Dice la Biblia que conforme a lo que tú consideras tu tesoro, tu corazón va a estar detrás de ello. Si para ti tu tesoro es la plata, tu corazón va a estar detrás de la plata. Y vas a estar afanado por buscar plata, porque en tu corazón ¿qué hay? Plata. Algunos solteros que anhelan casarse, tal vez en su corazón lo más importante es tener una pareja. ¿Qué crees? Van a estar ahí andando, buscando, a ver dónde puedo conseguir. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque piensan que eso le va a dar significado a su vida, porque su corazón está considerando eso como su tesoro. ¿Y qué decir de muchas otras cosas? Entonces, en lo que tú te ocupas, en lo que tú te preocupas, en lo que tú te afanas, ahí está tu corazón. Cuando te entristeces de algo, es porque está tu corazón, eso está como un tesoro en tu corazón. ¿Has visto tú a los niños? Cuando ellos atesoran algo y tú les quitas ese tesoro, ¿qué hacen? Lloran, ¿no? Para ellos de repente un tesoro puede ser un juguete, que para ti puede que no sea representativo, no sea de valor, pero para ellos puede que sea importante. Yo recuerdo una anécdota que pasó en mi casa de mi sobrino cuando él tenía un poquito menos de edad. Creo que los papás van a entender acá. Cuando eran mis cumpleaños, él me regaló una cartita con un dibujo. Pero no era gran cosa porque estaba aprendiendo recién a escribir, ¿no? Entonces estaba simplemente ahí una frase, unas palabras, dos y medio desordenadas todavía, y un dibujo que parecía una radiografía, ¿no? No era tan bien diseñada. Y yo tuve la torpeza de no guardarlo bien. Y yo no sé cómo ni por qué, porque no era mi intención, pero apareció en el basurero. Pero así fue, o sea, te estoy contando lo que pasó, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que él se da cuenta y agarra esta hoja y viene a mí y me dice, ¿por qué lo has botado mi regalo? Y yo no sabía qué decirle. Obviamente, parte de la verdad era que yo no lo había botado, pero tampoco lo iba a entender de esa manera. Pero había dañado su corazón, porque para él este papel era importante, tenía valor. Para mí tal vez no, pero para él sí tenía valor, ¿se entiende? Amén. Para él tenía valor. En su corazón, su tesoro, parte de su tesoro era esto. ¿Qué está como tesoro en tu corazón? ¿Qué está como tesoro en tu corazón? Y sabes que acá la cuestión es que tú debes poner en tu corazón el tesoro más grande, más importante de tu corazón. No debe ser lo que tú obtienes en esta vida. No debe ser lo que hay en este mundo. Debe ser Cristo, tu tesoro. Amén. Dile al que está a tu lado, pon a Cristo como tu tesoro. Pero cuando tu tesoro es Jesús, cuando Cristo es tu tesoro, dile al que está a tu lado, se nota. Dile, se nota, dile. Es como cuando uno está enamorado de alguien. ¿Quieres engañar a las personas? ¿Cómo es? No puedes, porque es notorio. Se nota. ¿No ve? Las piedras suenan.
Y no las piedras del bilis, ¿no? No, las piedras del agua suenan y uno se da cuenta. Porque la persona es más intencional, es más provocativa. Y lo mismo es con el Señor, queridos. Lo mismo es con el Señor. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, cuando tienes ese afán, esas ansias de querer, tú no reclamas, pastor, ¿por qué tan larga la prédica? Tú no reclamas, pastor, ¿por qué tantas enseñanzas ahí en la semana? Tú no reclamas porque simplemente te alimentas y dices, yo quiero más, quiero escuchar más del Señor, quiero estar más con el Señor, quiero tener más comunión. Amén. Eso había en el corazón de Zaqueo. Este corazón tenía él quería ver a Jesús. Yo no sé cómo has venido esta mañana aquí. Si realmente has venido con ganas, yo quiero ver al Señor esta mañana. Yo quiero escuchar al Señor. Quiero aprender del Señor. O has venido como que, un domingo más, ni modo, ya tengo que ir. El pastor me va a reñir si no voy. Me iré a sentar para hacer presencia, ¿no ve? ¿Me entiendes? Se nota cuando nuestro corazón está enamorado del Señor. Y Zaqueo, a pesar de que él era pecador, a pesar de su reputación, de su riqueza y su fama, tal vez él tenía el favor de de otras autoridades también. A pesar de todo eso, Zaqueo reconocía algo: yo necesito a Jesús, yo necesito a Él, tengo que verle, tengo que ver a Jesús. Pero hay un problema, dile al que está a tu lado, hay un problema. Hay un problema. Porque entre el deseo y el hacer, siempre hay obstáculos. Siempre hay obstáculos. Zaqueo quería ver a Jesús, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra? Pero no podía. No podía porque había multitud alrededor de Jesús y él era pequeño, ¿qué dice verso 3? De estatura. ¿Cuántos Zaqueos hay aquí? Yo soy como Zaqueo, ¿no? Bajito. Y sabes, yo realmente entiendo lo que está pasando acá. Porque cuando Jesús andaba, siempre estaba rodeado de personas. No era tan fácil tener acceso a Jesús. No era sencillo. Las personas se enteraban y empezaban a reunirse a su alrededor. ¿Recuerdan esa escena de esta mujer que tenía flujos de sangre? Que estaba corriendo detrás de Jesús y apenas, dice la Biblia, logró ¿qué? Tocar el borde de su manto. ¿Por qué no lo abrazó? ¿Por qué no le agarró la mano? Porque no podía. Porque había una multitud de personas. Siempre había multitud de gente. Y gente que le decía a Jesús: sana a mi hijo, sana a mi suegra, sana esto o haz esto, Señor. Y todos gritando y todos buscando cosas de Jesús. Los publicanos ahí metidos como espías. Y en medio de todo ese revuelo de gente, habían otros que pensaban que no iban a ser escuchados por él, que creían que no iban a lograr llegar a Jesús. Así que cuando Zaqueo vio a Jesús, cuando él se enteró que estaba andando, no podía verle porque la gente ya se había reunido a su alrededor. Pero otro problema, ¿no? Que no solamente era cuestión de mirarles, ¿no? O sea, no era tan fácil, porque él solo quería verle, nada más. No quería hablarle, no quería un milagro, no quería nada, solo quería verle. Pero él era bajo de estatura. Y a la multitud que estaba alrededor de Jesús no le permitía la multitud. No le permitía. ¿Alguna vez has ido ahí a los desfiles? ¿No ve? Especialmente cuando hay parada militar y uno quiere ver, ¿no ve?
las maquinarias ahí desfilar. Una vez hubo en la Avenida de las Américas, no me acuerdo con quiénes fui a comer chorizos ahí, ¿no? ¿Quiénes estuvieron ahí de los jóvenes que fuimos un grupo? ¿Acaso podíamos ver? Apenas vimos esa pantalla gigante que pusieron ahí, una pantalla había grande que habían armado, y nosotros desde atrás mirábamos la pantalla. Y al final dijimos, no vamos a poder entrar, ya mejor iremos a comer, y nos hemos ido a comer chorizos chuquisaqueños ahí, por alrededor, porque no podíamos entrar, porque había mucha gente. Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, para Zaqueo, él quiere ver a Jesús y la gente está ahí y él es bajo de estatura y no puede porque la gente de adelante de él es alta. ¿Sabes qué nos enseña esto? Nos enseña que buscar a Jesús no es sencillo, no es tan fácil como crees. Siempre se presentan obstáculos. La vida está llena de afanes y distracciones. Cuando alguien me dice a mí, pastor, cuando tenga tiempo me voy a discipular, yo me río por dentro, no por fuera, porque se va a ofender, ¿no? Pero yo me río por dentro, porque yo me hago una pregunta adentro. ¿Y cuándo será que va a tener tiempo? Porque, ¿sabes? En realidad, nosotros siempre tenemos un afán que hacer por día, ¿o no? Esta mañana simplemente cuando yo despertaba, hace ya semanas, ¿no?, que nosotros queremos deshacernos ahí de algunas cosas en la casa, pero no podemos porque cada día hay cosas que hacer. Así que esta mañana yo decía, hoy va a ser el día, y hablaba con mi papá al venir en el auto y decía, ¿tienes tiempo? ¿Podemos ir a deshacernos de estas cosas en la tarde? Y me dice, no, pero sabes que hay esto, ¿no? Tenemos una actividad con mi sobrino, entonces, ¿y ahora? En la noche, le digo, ¿no? Porque ya estamos con esto tanto tiempo. Y ponte a pensar si hay cosas en tu casa que están pendientes, cosas en tu trabajo que están pendientes. Yo tengo trabajo pendiente que he dejado, no sé qué voy a hacer, pero tengo que acelerar las cosas. Tengo trabajo, o sea, siempre hay algo que hacer. Dile que está a tu lado, siempre hay algo que hacer. Hasta en plena pandemia, uno creería, ¿no ve? Estoy encerrado, estábamos encerrados ahí, ¿cuántos meses? 3 meses más o menos, creo que 4 o 5 para otros, encerrados ahí en confinamiento. Hasta ahí. Algunos decían, van a ser vacaciones, ¿no? Pero no, no es vacaciones, te despiertas y ahora ¿qué hago? Ya haré masitas, ya haré una ensalada, haré jugos, arreglaré tal mesa, pondré esta cosa, rearmaré mi cuarto, ¿no ve? Reordenaré todas las cosas, pero algo siempre quieres hacer, ¿o no? Siempre hay algo que hacer. Pero escúchame bien, tu corazón ordena tus prioridades. Tu corazón ordena tus prioridades. Y si en tu corazón lo más importante es tu trabajo, ¿qué va a pasar? Ahí va a estar tu vida. Ahí va a estar tu tiempo. Ahí va a estar tu ocupación. Y el trabajo se va a convertir en un obstáculo para poder ver a Jesús. El trabajo va a ser como esta muralla de gente y no vas a poder ver, a no ser que destruyas ese obstáculo, a no ser que sobrepases ese obstáculo. Una pregunta importante que debes hacerte es, ¿qué está impidiendo que tú te relaciones con el Señor? ¿Qué te está impidiendo? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus obligaciones? ¿Tus quehaceres en casa? ¿Qué te está impidiendo? Amén. Pero Zaqueo, mira, como él anhelaba y procuraba y decía, yo quiero ver a Jesús, como él quería, no dejó de que su estatura sea un obstáculo. No dejó, no permitió. Buscó la manera de superar ese obstáculo. Verso 4, por favor. Observamos ahí lo que pasa después. Dice, ¿qué hace Zaqueo? 2 cosas hace Zaqueo. Primero, ¿qué hace? Corrió delante. Se adelantó.
Y lo segundo que él hace es que subió a un árbol de sicomoro para verle. Dos cosas. Pero las dos cosas no eran sencillas. Claro, cuando nosotros lo leemos así de la Biblia, uno simplemente dice, ah, claro, corrió y se subió a un árbol. No era así tan sencillo. A ver, analicemos un poquito de manera práctica esto. Primero, en esta época no tenían las mismas formas de vestirse como nosotros. Zaqueo no estaba de deportivo, ¿no ve? ¿Cómo es? No, era un judío. Era como los judíos, y los judíos usaban, ¿qué usaban? Hábitos, túnicas por debajo de las rodillas. ¿Alguna vez has corrido con una túnica? Y no eran de esas que tenían encaje y están abiertas, ¿no ve? A que corran. Las mujeres, a ver, aquí las mujeres que usan esas faldas, ¿no ve? Que están así apretadas. Yo no sé cómo caminan, oye. Así están caminando, ¿no? ¿No ve? Yo no sé cómo hacen. Pero hay una cosa interesante que dice un autor, un teólogo, y habla acerca del hijo pródigo, que cuando el padre vio al hijo, dice la Biblia, corrió. Pero cuando corrió el padre estaba perdiendo su dignidad, porque correr para un hombre con túnicas era una vergüenza, era exponer su vergüenza. ¿Por qué? Porque tenía que levantarse las túnicas para correr. Porque si no se levanta las túnicas, ¿qué crees? ¿No? Pum, 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 pum. Así que cuando dice la Biblia aquí que Zaqueo corrió adelante, implícitamente entendemos que él tenía que subir sus túnicas. ¿Quién está subiendo sus túnicas? Una autoridad, un cobrador de impuestos, un rico. ¿Se entiende? Está subiendo. Entonces, muchas veces para derribar estos obstáculos, a veces tenemos que ir contra nuestra dignidad. Sé que estimamos cosas, sé que amamos cosas, pero muchas veces vamos a pasar vergüenza por querer ver acá Zaqueo, pero nosotros por estar con Jesús. Somos desacreditados por nuestras amistades o no. Somos la burla de nuestros amigos, de gente. ¿Vale la pena subirse? Vale la pena. Mira el que está atrás, súbete, dile. ¿Ya? Súbete. Pero la segunda cosa que tenemos que entender y plasmarlo de manera práctica es que Zaqueo no era pues un jovencillo. Zaqueo, ¿qué era? Pues un adulto. Adulto. ¿Es lo mismo que un joven suba a un árbol que un adulto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aquí al hermano Wilfredo, a ver. Lo hacemos subir un árbol. Y no cualquier árbol, sino estamos hablando de un árbol ahí, de un sicomoro, dice, estos árboles que eran frondosos, eran gruesos su tronco, ¿no? Eran gruesos. Y para un adulto no es sencillo subirlo. Más cuando está con túnica. Más todavía. Pero yo no sé, no nos explica aquí Lucas, no nos describe bien. Pero yo me imagino cómo estaba ahí Zaqueo tratando de subir a este árbol, ¿no ve? Y agarrándose como podía, pero lo hizo. Yo no sé cómo sacó fuerzas, cómo sacó ganas, cómo sacó ánimo, pero apareció en la copa de este árbol. Y todavía peor porque sus extremidades eran cortas. Claro, para los que son altos es más fácil subir en un árbol, ¿no ve? Pero cuando tú eres bajo de estatura, tus manos no agarran ya bien, ¿no ve? Porque ya no pueden abrazar bien, tus pies también. Entonces, dile al que está a tu lado, realmente una locura, dile, ¿ven? Una locura lo que ha hecho Zaqueo. Y se sube hasta arriba. ¿Por qué? Porque quería ver a Jesús.
Yo recuerdo que cuando estábamos ahí en la iglesia hace un tiempo atrás, en un encuentro de niños, no teníamos, bueno, no, era un encuentro que lo habíamos planificado y organizado, pero resulta que al final no había un payaso, no teníamos a alguien que amenice, como se dice, ¿no? O sea, dé fuego a la fiesta, ¿no? A los niños. Y en el equipo que estábamos haciendo, pues todos dijeron, ya, yo tengo que hacer esto, yo estoy con esto, y el único vago era yo, ¿no? Que todos me miraban, tú no estás haciendo nada. Y al final me dice, ya, tú hazlo. Estaba el traje ahí, estaba todas las cosas ahí, y yo era, ¿saben qué? En mi vida hubiese pensado hacerlo. El hombre más agrio era yo. El que menos se movía y el que hacía problemas en el colegio cuando decían que él haga esto. Yo era una piedra, no me movía. Nadie me va a obligar. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Así de duro era, bien frío. Pero mira al Señor. Cuando tú amas al Señor, por eso los que aman se vuelven ciegos, ¿no ve? Cuando tú amas al Señor, querido, tú haces locuras por Él. Tú haces locuras por Él. Y ahí estaba yo sirviendo a los niños como payaso, vestido de payaso, amenizando de payaso. Algunos me reconocían, es el Toño, ¿no? Otros tal vez no lo sé, pero ahí estaba. Nunca en mi vida antes de llegar a la iglesia había bailado, nunca. Pero luego me estaban haciendo bailar a cada rato acá. Antes no había bailado. Yo no era de bailar y de ser sociable y extrovertido, no era ese mi carácter. Pero luego estaba bailando aquí para los jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando amas al Señor, el Señor transforma tu vida, amén. Cambia tu carácter, cambia. Zaqueo, yo no sé si alguna vez pensó subirse a este árbol o verse a sí mismo subiendo este árbol, pero ahí estaba él, superando los obstáculos que habían. Verso 4 dice, porque había de pasar por allí. Y luego verso 5, vamos avanzando. Dice así, cuando Jesús llegó a aquel lugar, observa lo que dice la palabra, porque el Señor ha inspirado cada palabra escrita. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús? Mirando hacia arriba. ¿Por qué estaba mirando hacia arriba? ¿Por qué estaba mirando hacia arriba? La gente estaba a su alrededor. Ahora observa y piensa, esta gente estaba buscando a Jesús, estaban todos ellos queriendo enfocarse. Pero ¿por qué Jesús no estaba enfocado en la multitud? Muchos de ellos tal vez estaban gritando, ¿no ve? Señor, mi hijo está mal, sánalo. Y Jesús estaba como que, pero Señor, otro jalando su brazo, no, Señor, hazme caso a mí. Y Jesús estaba, ¿por qué estaba mirando arriba? Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios. ¿Sabes? Antes de que Zaqueo determinara mirar a Jesús o querer ver a Jesús, Jesús decidió buscar a Zaqueo. Y la historia acá no debería ser Zaqueo buscando a Jesús. La historia debería titularse Jesús buscando a Zaqueo. A veces tú piensas, yo estoy buscando al Señor, yo estoy esforzándome. Te cuento una cosa, mucho antes de que tú decidieras buscar al Señor, Él decidió buscarte. Amén. Él determinó buscarte. Pablo dice que no es que nosotros le hemos amado primero, Él nos amó a nosotros. Amén. Él estaba buscando a Zaqueo. Él sabía, por algún lado está Zaqueo, en algún árbol. Y estaba mirando cada árbol, ahí no está, allá no tampoco. Ahí sabía que estaba en un árbol. ¿Y por qué yo tengo la seguridad de esto? Porque dice el versículo 5 que mirando hacia arriba, dice, le vio y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa. Zaqueo,
Pregunta, ¿cómo sabía su nombre? Nunca había estado con Zaqueo. Nunca había estado con él. En ningún momento. Puede que Zaqueo conocía a Jesús porque era popular, famoso, pero Jesús no conocía a Zaqueo en el sentido de lo que vemos de los indicios humanos, no lo conocía. Pero si Jesús es Dios, y lo es, amén, Él sabe. ¿Qué dice la Biblia? Jesús mismo lo dijo: ningún pajarito cae de arriba sin que el Padre lo sepa. Dile al que está a tu lado: Jesús te conoce. Sabe dónde estás, dónde vas a estar a mediodía. Sabe dónde vas a estar luego de mediodía. Sabe, te conoce. Y Jesús sabe en qué árbol va a aparecer Zaqueo. Y lo interesante es que le llama por su nombre y le dice: Zaqueo, ven, baja. Yo te conozco, yo soy tu creador. Yo te he hecho así enano y chato. Tal vez a él no le gustaba, pero dice: yo te he hecho así. Te he hecho así para ver si tú podías subir a ese árbol. Por eso te he hecho así, para ver si realmente me amabas, si tu corazón hubiese sido tan fuerte para poder subir. ¿Sabes algo que a mí, y te cuento esto de algo personal mío, de una experiencia personal? Cuando el Señor me llamó a hacer el ministerio pastoral, yo le puse muchas trabas en el sentido de mí mismo. Yo dije: no es posible que yo pueda ser pastor. No es posible. Y empecé a pensar, ¿no? A, B, C, D. Y empecé a pensar desde mi pasado, mi vivir, mi carácter. Dije: no, mi carácter no es compatible para ser pastor. Esto no es compatible. Mi realidad, mi relación con la iglesia, las circunstancias de ese momento, cómo estaba saliendo. Era una lucha tremenda, una lucha fuerte. Tardé un año en que Dios me convenció para que yo pudiese decir que sí. Pero en ese lapso, en ese proceso de esa lucha, queridos, algo Dios me dijo. Dios me dijo: yo te he hecho así para glorificarme. Amén. Yo te he hecho así. Y yo entendí que la manera como estaba, con mis debilidades, mis errores, mi pasado, mi relación con la iglesia y todas las cosas, yo entendí que no era yo el que tenía que ser convencido a sí mismo, sino simplemente tenía que escuchar lo que Jesús me estaba diciendo. Él me ha hecho así, amén. Él me ha hecho así y Él me va a transformar si algo está mal. Y lo ha hecho, queridos. 5 años en el ministerio, no sé si son 5 o 6, que creo que no llevo la cuenta bien. Y el Señor me ha transformado, amén. Y es lo mismo que va a hacer contigo. Tal vez tú dices: no, yo soy muy chato, ¿no? En un sentido espiritual, ¿no? No, ¿cómo el Señor me va a usar? Dios puede usarte, amén. Dios puede usarte. ¿Y qué más dice acá? Mira lo que dice, y seguimos la lectura. Dice, le dice a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Volvamos atrás. ¿Qué buscaba Zaqueo? ¿Qué buscaba Zaqueo? Ver a Jesús. Solo quería verlo. Pero Jesús no quería verlo. Jesús podía decir: hola Zaqueo, te conozco, yo te he creado, chao. Estoy de paso, tengo que ir a Jerusalén. ¿Sabes qué? Jesús está buscando estar con él. Amén. No simplemente quiere verlo. Él dice: yo quiero estar contigo, Zaqueo. Y voy a tu casa esta noche porque quiero estar contigo. Tal vez tú tienes curiosidad de Dios, no lo sé cómo has venido esta mañana. Tal vez has empezado así, ¿no? A ver, voy a ver quién es Jesús.
Pero te cuento algo. Él no quiere que solo le veas. Él quiere que estés con Él. Amén. Él quiere que te relaciones, que hagas una relación íntima, profunda con Él. Eso está buscando Él. Hay parejas que tardan en casarse, ¿has visto? Yo no sé cómo aguantan así. La verdad no sé cómo aguantan. Porque yo no entiendo por qué no tiene valor el hombre decir ya casémonos o la mujer decir casémonos. No entiendo por qué. Y tampoco voy a obligarlos como pastor, obviamente, no puedo. Pero tardan. Y hasta que llega un momento donde la mujer duda, ¿no? ¿Por qué no quiere casarse conmigo? ¿Por qué? ¿Solo quiere estar nomás conmigo? ¿Nada más? ¿Por qué no quiere casarse ante la ley y más ante el Señor? ¿Por qué? Y lo mismo a veces uno se pregunta con Cristo, ¿no? Este hermano, mira, 8 años y no nace de nuevo. ¿Qué pretende con Jesús? ¿Qué pretende con Cristo? ¿Por qué no se casa? ¿Por qué no nace de nuevo? ¿Por qué no se entrega totalmente al Señor? ¿Por qué no empieza a ponerse en el lugar donde tiene que estar, ser fiel al Señor, buscar, crecer? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque le teme a las responsabilidades. Pero Zaqueo no le teme. Dile al que está atorado, no le teme a nada. ¿Sabes que Zaqueo es un saqueo, ¿no ve? Es un saqueador, pues. ¿Tú crees que él sabía que Jesús me va a recibir tranquilamente y todo va a andar como siempre? No, queridos. Esa noche fue clave en la vida de Zaqueo. Una noche revolucionaria. Una noche de transformación para Zaqueo. Yo no sé, no nos dice Lucas qué habló Jesús con Zaqueo, qué le dijo, qué charlaron. Me imagino que Jesús le predicó el reino de Dios, ¿no ve? Y le dijo, tú tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo. Dios tiene que gobernar en tu vida. Ojo, Dios no quiere arreglar tu vida. Dios quiere gobernar tu vida, que es diferente. Puede que hayas venido a la iglesia, yo quiero que Dios me ayude y hayas recibido esa ayuda, pero Dios no quiere solo ayudarte, Él quiere mandar en tu vida. Y Zaqueo seguramente esa noche escuchó todo el evangelio del reino. Y en la mañana siguiente ocurre algo tremendo. Observa esto. Dice ahí, verso 7, perdón. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todo el mundo se había enterado, claro. Si Zaqueo era una autoridad, ¿quién no se iba a enterar? Reconocido y visible. Todos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, dice, ¿no? Todo el mundo sabía. Este Jesús estaba con Zaqueo en su casa, lo hemos visto, ayer ha entrado en la noche. Y todo el mundo dice, ¿cómo es posible que Jesús esté con este pecador? Si lo conociera, si supiera, a mí me ha estafado, a él le ha estafado, a todo el mundo ha estafado. Pero Jesús estaba con él. Y Zaqueo en el verso 8 dice lo siguiente: entonces Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, no a la multitud, no a la gente, sino al Señor le dijo, mirándolo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. ¿Te das cuenta que realmente Zaqueo entendió el reino de Dios? ¿Te das cuenta que no era simplemente un consuelo para su vida el estar con Jesús? Una gratificación más. Ay, qué lindo había sido estar con Jesús. No, Jesús causó un impacto en su vida. Amén. Un impacto tan grande que mira, te voy a explicar lo que está diciendo acá. Tan grande fue este impacto
que su riqueza lo dio a todos los pobres y a los que defraudó. Un autor dice que la expresión que utiliza Lucas acá es una expresión simplemente para decir que Zaqueo se quedó sin nada y posiblemente con deudas. ¿Sabes por qué? Porque históricamente los cobradores de impuestos tenían una larga lista de gente a quienes habían estafado. Una larga lista. Y él dice, la mitad de todo lo que yo poseo le voy a dar a los pobres. ¿Con cuánto se quedó? Con la mitad. Y esa mitad que le restó tenía que darle a todos los que él había engañado. Pero no solamente una, o sea, lo mismo. La ley de los judíos exigía que cuando alguien defraudaba o estafaba y era descubierto, tenía que devolver el doble de lo que había robado. Así era la justicia israelita de las leyes. Pero Zaqueo va más allá de la ley. ¿Se acuerdan que hay algo interesante que vemos en las Escrituras? Que Jesús siempre pide algo más. Él dice, ustedes deben ser mejores que los fariseos. Si los fariseos ayunan 3 veces, ustedes ayunen 6 veces. Si ellos dan de sus obras el diezmo, ustedes sean más fieles. Tú deberías dar más que tu diezmo. Y Zaqueo entendió ese principio del reino. Y Zaqueo dijo, yo no voy a hacer lo que la ley me dice. Yo voy a ir más allá de la ley. Voy a dar 4 veces. Voy a doblar lo que la ley me pide. Y con eso, muchos dicen, estoy seguro que ese día Zaqueo se volvió pobre. El rico se volvió pobre. Pero se volvió en un pobre feliz, en un pobre transformado, en un pobre renovado, en un pobre salvo. ¿Por qué? Porque Jesús dice al final, el último versículo que Jesús dice, el verso 9, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es el hijo de Abraham. A veces en el reino vas a perder, pero qué lindo es perder para ganar la vida eterna, ¿o no? Algunos aman más lo que tienen en la tierra, pero pierden lo que tienen arriba en el cielo. Yo prefiero estar arriba y perderlo aquí abajo. Amén. Y Zaqueo perdió, pero ganó su salvación. Él es hijo de Abraham. Y ahora quiero que escuches algo más. En esa época, los que eran cobradores de impuestos eran quitados de su orgullo de patria por la sociedad. Los mismos que eran compatriotas israelitas, a ellos no les miraban como israelitas. Les quitaban su identidad porque eran traicioneros a su patria. Les quitaban. Cuando ellos les miraban decían, ese no es israelita, ese es un traicionero. ¿Sabes qué hace Jesús ante la multitud que murmuraba? Le devuelve su identidad y dice, este es un verdadero hijo de Abraham. Esa palabra verdadero, yo creo que causó alboroto en todos los que murmuraban. Nos abochornó a todos los que estaban ahí. ¿Cómo es posible que Jesús dijera, Él es verdadero? ¿Acaso yo soy falso? Él es peor que yo. Pero Jesús dice, Él es verdadero. Amén. ¿Qué hizo el padre cuando se encontró con el hijo pródigo? Le devolvió su identidad. El hijo decía, yo voy a volver a mi casa y prefiero ser un sirviente en la casa de mi padre. Eso estaba en su mente, ¿no ve? Prefiero ser un sirviente. Prefiero, no sé, estar ahí comiendo, aunque sea lo que comen los esclavos, los sirvientes, y ya no en la mesa de mi padre.
Pero el padre dijo: no, te devuelvo el anillo que representa que tú eres mi hijo. Amén. Te devuelvo tus vestimentas, te devuelvo tu autoridad. Y eso es lo que hace Dios. Cuando tú realmente te despojas y te entregas completamente al Señor, Dios te devuelve. Amén. Dios te devuelve tu identidad. Él es hijo de Abraham. Y al final el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo no he venido, decía antes en Mateo, por los que están sanos, sino por los enfermos. Y aquí Jesús dice: yo he venido por los que están perdidos. Creo que todos nos sentimos así, y por eso necesitamos de Él. En muchas cosas nos sentimos así, y por eso creemos que Él ha venido por nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que realmente tú puedas tener este corazón de Zaqueo. Y esta mañana vamos a orar por eso, amén. Para que Dios ponga este corazón de Zaqueo en ti. Nada va a impedir que yo esté con Cristo. Nada. Mi amor por el Señor va a ser mucho más fuerte para derribar cualquier tipo de obstáculo o muralla que se presente. Amén. Nadie va a impedir que yo me acerque a Él. Te aseguro que van a haber cosas que van a quererte alejar. Derríbalas, supéralas. Sube al árbol si es necesario, pero supéralas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, amado Dios. Esta mañana nos entregamos a ti, Jesús. Nos rendimos ante ti y declaramos, Señor, nuestro amor por ti, que tú eres nuestro tesoro y que no simplemente queremos verte, sino como Zaqueo queremos que tú puedas estar con nosotros, que entres en nuestra casa, que habites en nuestro corazón. Te abrimos las puertas, Señor. Dice tu palabra que tú estás en la puerta y llamas. Y si alguno oye mi voz, ábrame y yo entraré y cenaré con él, dice tu palabra. Tú estás buscándonos. Tú estás buscándonos. Señor, esta mañana abrimos nuestro corazón. Abrimos, Señor, para que tú entres y habites con nosotros. Ven, Jesús, queremos realmente estar contigo, Señor. Y no vamos a permitir que ninguna cosa nos detenga, ninguna cosa nos distraiga, ninguna cosa arrebate este tesoro de nuestra vida. Ni la familia, ni el trabajo, ni las cosas de este mundo van a arrebatar lo que tú, Señor, representas para nosotros. Solo te queremos a ti, Señor. Solamente a ti, Jesús. Solamente a ti.